Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy vamos a hacer un clase de reforzamiento antes a la previa práctica y simulación que se va a hacer con relación a suturas, vendaje e inmovilización. Vamos a hacer una clase previa para que ustedes estén más orientados y llegar a dominar la parte teórica y así poder realizar la parte práctica que está programado para el día de mañana. Bueno, estudiantes, les voy a compartir las presentaciones. Bueno, muy buenas noches o buenas tardes o buen día, dependiendo a la hora que ustedes lleguen a ingresar. Tomando en cuenta de que hoy vamos a pasar clases de suturas, ¿no? Hablar de suturas es un tema muy importante, en el cual previo ya hemos pasado la parte de heridas, tipos de heridas, contusiones, equimosis, ¿no? Entonces, la sutura es una técnica que ustedes deben ir adquiriendo a medida que vayan avanzando en los cursos superiores. Pero lo primero es que tienen que adquirir la habilidad, ¿no? De realizar estos puntos de aproximación. Hay diferentes puntos donde uno llega a aplicar dependiendo a la herida que ustedes van a llegar a valorar, ¿no? En ese aspecto vamos a llegar a tomar en cuenta y viendo, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que llegar a adquirir y utilizar el instrumental necesario, ¿no? Entre esos está el portaagujas, diente de ratón o la pinza anatómica. Son esos los principales, ¿no? Después de realizar la limpieza y descubriendo la herida, ustedes van a ver pertinentes cómo van a hacerlo, ¿no? El objetivo, ¿qué es? De que esta herida, pues, se haga una aproximación de los bordes, ¿no? De los bordes para que el proceso de cicatrización sea mejor y esta herida sane por primera intención. Ustedes en patología van a llevar heridas por primera intención, segunda intención. Las heridas de primera intención son aquellos que están bien aproximados, sanan de forma lineal y llegan a la cicatrización completamente. Entonces, hay heridas por segunda intención, son procesos de cicatrización donde no hay una buena aproximación, en el cual hay una formación, así por decir en términos vulgares, una carne viciosa. A eso se denomina desde el término médico queloides, ¿no? Entonces el objetivo es de que con esto de la sutura, de que esta herida que se ha producido, ya sea lineal o diferentes formas de heridas que se produce, pues que llegue llegando a hacer la sutura, que esta herida se consolide de forma de primera intención, no de segunda intención, o sea, que no se formen queloides, ¿no? Entonces, para eso, la sutura es conocida quirúrgicamente que los bordes o la herida son el objetivo mantener unido. Como pueden ver, este es un borde y este es el otro borde. Realizando un punto de sutura, o sea, puntos simples, es aproximar con el otro, con el otro extremo y el otro extremo, y quede unido de forma lineal y así cicatrizar por primera intención. Una es realizando puntos, ¿no? También se puede realizar haciendo con micropore, haciendo en forma de comúnmente de corbatita, uniendo con el otro extremo y el otro extremo, cuando son heridas superficiales y fácil de aproximar. Si son profundas es diferente, ¿no? La herida de aproximación ya tiene que ser plano por plano, ¿no? De empezar desde el plano
profundo y llegar al plano superficial, ¿no? También se puede usar grampas, ¿no? Donde van uniendo el otro extremo con el otro extremo, pero el objetivo de qué es? De que la unión sea estético, el otro borde con el otro borde, ¿no? Son aquí ejemplos en forma gráfica donde ustedes pueden llegar a observar. También para hablar de suturas, ¿no? ¿Qué es sutura? Las suturas son los hilos, ¿no? Que hacen el objetivo de aproximar y materiales que hacen que unir borde con borde, inclusive ligar vasos sanguíneos. Estos bordes tienen que estar completamente posterior a tienen que llegar a cicatrizar, ¿no? Entre un extremo con el otro extremo y así de esa manera se hace, se favorece a la cicatrización y disminuye la solución de continuidad, ¿no? El cierre de la herida tiene que ser herméticamente, los bordes tienen que estar bien unidos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Las características de la sutura, ¿no? Las características de la sutura ideal, ¿cómo debe ser de una sutura ideal? Debe estar adecuadamente el material utilizado y tiene que ser de forma eh, utilizar una forma adecuada de las variantes, ¿no? De los calibres y la fuerza de tensión. ¿Qué quiero decir entonces? Para diferente aspecto, ver qué tipo de hilo se va a utilizar. Unos hilos gruesos, hilos delgados, que después se habla por números. Tiene que ser estéril, no, o sea, tiene que ser no alérgico, no cancerígeno, fácil de manejo, mínimas de acción tisular, capaz de reducir y fácilmente los nudos, tiene que haber una buena resistencia, también ver desde el punto de vista de su absorción, la dimensión, esas son las características que debe tener un hilo, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero desde el punto de vista de su clasificación. Les iba comentando, son dos formas. Suturas que son absorbibles, o sea que se absorben en el organismo, que no es necesario retirar el punto. Y mayormente esto se debe hacer en el plano profundo, ¿no? Y también mencionar que hay otro grupo, suturas no absorbibles. Al decir no absorbibles, quiero mencionar que esta sutura se realiza y se hace la aproximación, pero sí se debe retirar los puntos, porque no se absorben. Cumple su determinada función de unir con el otro extremo y el otro extremo, va a ir pasando un tiempo determinado, mínimo cuánto, 7 hasta 10 días, o sacar puntos intermedios, se habla a veces, uno sí, uno, el otro sí y uno no, otro sí, uno no, eso sacar retirando puntos intermedios se llama. Entonces, son aquellas suturas donde no son absorbibles, ¿no? En esos dos grandes primero vamos a hablar, ¿no? Suturas no absorbibles y suturas absorbibles, ¿no? A la vez, tomar también de su origen, ¿no? Por ejemplo, a nivel de suturas absorbibles puede ser de origen animal y de origen sintético, ¿no? Y en el otro, no absorbible, puede ser vegetal, animal, mineral y sintético. Los absorbibles, ¿no? Son más usados, son los catcuts, ¿no? El catcut simple y el catcut cromado, ¿no? Los sintéticos, el ácido poliglicólico y luego ahí están los diferentes siguientes que son también sintéticos. Está el poligliconato, el poliglicoproteína que es de 25, son las partes, no las partes, sino son los tipos de sutura, de hilos, ¿no? Que van a ser colocados de acuerdo a su origen, animal o sintético. En lo animal, ¿no? Ahí puede ser un catgut simple y un catgut cromado. A su vez, el catgut simple puede ser catgut simple, catgut cromado, ¿no? Entonces,
La característica de estos, uno que tiene cromo y otro no tiene cromo, ¿no? Por eso dice cromado. Luego, los sintéticos, ¿no? Ahí está el ácido poliglicónico y el de los poliglactina de 950 está el vitril. Son los más usados, ¿no? Estos mayormente piden cuando están haciendo una cirugía y llenar los planos profundos, piden vitril, ¿no? Son todos estos hilos absorbibles, que no es necesario retirarlo el punto que se realiza, ¿no? Vamos a hablar a la parte de no absorbibles. Les he dicho que hay de origen vegetal, de origen animal, mineral y sintético, ¿no? Estos hilos de sutura pueden ser hilos de algodón, de lino, seda, acero quirúrgico, nilón quirúrgico. Son estos los tipos de sutura, ¿no? Entonces, con el nombre comercial, muchas veces aquí está el nombre sutura y este es el nombre comercial. Puede ser algodón de hilo, seda, seda negra, acero quirúrgico, nylon dexnalón. Estos vamos a encontrar con estos nombres en el mercado. A eso se le refiere con el nombre comercial. Lo principal es que se dividen en no absorbibles y absorbibles. Y son pues de origen animal, vegetal, mineral y sintético. Tomando en cuenta también, y muchas veces se habla de que si es monofilamento o multifilamento, ¿no? Entonces, que tienen uno solo y varios, ¿no? O polifilamento, dice, ¿no? Eso hablan, se menciona también eso, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco del tiempo de absorción, ¿no? Entonces, del tiempo de absorción, no absorbibles, ¿no? Por ejemplo, los absorbibles. Aquí está dividiendo el tiempo que está en la parte central y aquí está dividiendo en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles de origen natural y otros de origen sintético. El de origen natural ya les he dicho que es el catgut simple y el catgut cromado. Y el catgut, el sintético, ahí está el ácido poliglicónico, el polilactina y ahí está el polidiaxomona, ¿no? Entonces estos son los sintéticos. Como son naturales de la parte de arriba, son absorbibles y el tiempo de absorción son ¿cuánto? 10 días, ¿no? 20 días del catgut cromado. Y el sintético del ácido poliglicólico es de 90 días, ¿no? Ahí va aumentando. Del vitril, por ejemplo. Vitril, 90 días, ¿no? Entonces, así de esa forma son tiempos de absorción. En cambio, estos no absorbibles, que sí o sí hay que retirarlos. Ahí puede ser el algodón, el hilo, el seda, el acero inoxidable, alambre titánico, polipropilino, o sea, estos son no absorbibles, ¿no? Los tipos de sutura dependiendo a la región, ¿no? Como les iba mencionando, el tipo de la sutura y el calibre, ¿no? El calibre, el número, por ejemplo, acá ustedes pueden ver, hay 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, 5 ceros, 6 ceros. Y aquí hay 2 ceros, 3 ceros. Si van notando y ustedes van a observar y el día de mañana vamos a también ver en la práctica, los números, digamos, mayores, o sea, menores, son más gruesos y los números mayores son más delgados, ¿no? Un 6-0, un 8-0 son delgaditos. 2, 3, 4 son de calibre más grueso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que valorar la herida y dependiendo también la región, la sutura tiene que realizarse de forma estética, ¿no?
Entonces, al realizar la estética, no puedes usar un hilo grueso a nivel facial, no. Tiene que ser un hilo delgado. Por eso es que, si ven ustedes acá, la región anatómica, os digo, y aquí el tipo de sutura. Por ejemplo, a nivel del párpado. A nivel del párpado, la piel es más delgada y además es una región facial y tiene que ser más estético, más fino, algo que no se note y la cicatrización, obvio, tiene que ser por primera intención, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a nivel del párpado, se debe usar el hilo nylon, seda, número ¿qué? 6 ceros, 7 ceros, 8 ceros, o sea, prácticamente delgadito. Son una de característica común nuestro pelo, ¿no? Nuestro pelo, o sea, como referencia para que ustedes se den cuenta. Y a nivel de la cara igual, ¿no? El nylon, seda, pero monofilamento, ¿no? Porque un monofilamento es más delgado, ¿no? Solo tiene, les voy a explicar por qué monofilamento, ¿no? Que tiene un solo hilo, como por ejemplo decir, en cambio, eh, polifilamento o varios ya tienen un hilo unidos entre varios, ¿no? Y el número tiene que ser 5 ceros, 6 ceros. Y a nivel de tronco, piernas, brazos, cambia, ¿no? El nylon seda y ya tiene que ser más grueso. Por eso es que hay que estar 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Pueden utilizarlo. Un hilo más grueso, ¿no? Es de menor, como les iba explicando, de menor número es más grueso y mayor número más delgado, ¿no? A nivel de manos, dedos, pueden utilizar igual mismo el nylon seda, pero 3 ceros, 5 ceros, 6 ceros. Un término, ¿no? Entre lo más delgado y lo más grueso, ¿no? A nivel de pie, igual pueden utilizar. A nivel del pie, además, si es región plantar, es más grueso y más, inclusive en forma traumática tienen que usar, porque la región plantar es duro, prácticamente la piel, entonces más grueso. Entonces, 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros pueden utilizar. Cuello, cabello, o sea, a nivel del cuero cabelludo. Y lo seda, ahí sí, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. No se puede usar delgadito, inclusive se llega a confundir con esto que yo les decía, más o menos haciendo unas referencias hacia a grosso modo, el hilo el cabello es más o menos de 6 ceros, 7 ceros, así delgadito. Entonces ya gruesito un poco más para diferenciar, ¿no? 2 ceros, 3 ceros hasta 4 ceros, ¿no? Labio, lengua, genitales, el Dexam, ¿no? Dexam, Cadgum, inclusive, porque son lugares donde inclusive tiene que absorberse, ¿no? No retirarlo, es un poco complicado, entonces pueden usar un catgut simple, ¿no? Un catgut, ese catgut, entonces tienen que ver, y el número puede ser 3 ceros o 4 ceros. Tejido celular subcutáneo, catgut simple, ¿no? 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros, ¿no? Estos son un poquito más gruesos, entonces ya son absorbibles, los CAD. Hemos dicho que son absorbibles y no es necesario. Y es más o menos ya un plan tejido celular subcutáneo, todo para no poder retirarlo, ¿no? Es la parte interna. Vamos continuando. Siguiente diapositiva. Ahí les muestro este gráfico y tomar importancia los tipos de sutura. Ahí lo primero que ustedes tienen que practicar y el día de mañana vamos a realizarlo son los puntos, ¿no? Pueden ser unos puntos simples discontinuos, o sea, discontinuos pero simples, en el cual ustedes tienen que agarrar primero un extremo, luego pasar al siguiente labio, o sea, segundo borde, luego dar 2 vueltas al porta agujas, ¿no? Y luego agarrar el otro extremo del hilo, aquí está bien clarito la técnica, y luego hacer introducir por ahí, ¿no? Y luego ajustarlo, ¿no? Y luego, para volver a asegurarlo más, tiene que girar contralateral, o sea, al otro lado,
una vuelta y luego asegurarlo. No tiene que ser de ni muy punta esto, ni de muy lejos. Regularmente y tiene que ser a un lado, ¿no? Y así de esa forma usted estaría en el punto simple, ¿no? Discontinuo. Ese es el primero que ustedes tienen que practicar mañana y voy a ir viendo uno por uno, ¿no? Cómo lo hacen un punto. Ese punto discontinuo y simple. Vayamos continuando. Ahí está. Ahora el punto continuo simple. Es otro punto que quisiera que aprendan, ¿no? Donde va a iniciar uno de un extremo y acabar al otro extremo uniendo los bordes, ¿no? De uno va aquí de la parte superficial, va a la otra parte profundo, luego para la parte superficial, luego a la parte profundo, parte superficial y parte profundo, ¿no? Esto es un punto continuo simple. Y así de esa forma va uniendo el otro borde de la herida con el otro borde de la otra herida para que esta herida vaya a cicatrizar por primera intención, ¿no? Aquí está uno y aquí está el otro ejemplo, ¿no? En forma gráfica y representativa. Punto, el otro punto, el punto que ustedes quiero que practiquen y vean es el punto de Sarnoff, ¿no? Sarnoff. Este punto de Sarnoff, donde ven, aquí está la herida, es la herida que se ha producido, dependiendo, ¿no? Esta piel, tejido celular subcutáneo, inclusive esto ya va uniendo un poco desde el plano profundo, ¿no? En el cual ustedes tienen que primero iniciar y ver el primero del más próximo, ingresar, llegar al otro borde, tiene que salir a la parte superficial, volver a ingresar, ya pero un punto más distante a la herida, luego retorna al plano profundo, más o menos ya llegando al tejido celular subcutáneo y aparece a la superficie. Y aquí hacer el punto, ¿no? El punto que ustedes habían practicado en el primero punto de aproximación discontinuo y así de esa forma asegurar. Aquí está, ¿no? Hacer dos vueltas al portaobjetos y jalar. Y al contralateral, al otro lado, una vuelta y así segurar. Y este es ya el punto de Sarnoff, ¿no? Sarnoff. Es otro punto también quiero que el día de mañana lleguen a practicar, ¿no? Ese es otro punto. Vayamos a otra técnica, ¿no? Este es el punto de cruz, se llama. Y este es el punto o hemostático. Cuando hay mucho sangrado, se ha llegado a lesionar un vasito, y para que ese vaso se llegue, digamos, a hacer como una hemostasia y unirlo bien y esté bien fijado, muchas veces se llega a hacer este punto, ¿no? Este punto de cruz o hemostático. Son los puntos más utilizados, ¿no? Ustedes van a ir aprendiendo más puntos, sí, más puntos, pero lo que yo quisiera que apten y lleguen a practicar los puntos más básicos y más utilizados, ¿no? El hemostático, el sangrado está continuo, ¿no? Que entonces pueden hacer un punto hemostático y así, de esa forma, eh, que el sangrado disminuye, ¿no? ¿Cómo es este punto cruces hemostático? Lo primero, tienen que iniciar desde esto, ¿no? Uno es como un punto normal, o sea, un punto de aproximación o punto, entonces de un labio al otro labio y luego ya tiene que ir contralateral al otro borde y también salir al otro extremo y aquí hacer el punto, o sea, hacer los dos giros, o sea, al porta objetos, no, al porta agujas y tratar de unirlo y al contralateral y después asegurarlo, ¿no? Aquí están los puntos. Aquí otro punto, aquí es otro segundo punto y aquí es otro segundo punto. Usted, si el lugar donde sangra, pueden hacer un punto hemostático y luego los puntos discontinuos, puntos simples.
continuos simples, y así, en lugar de que está sangrando, disminuir mucho mejor. O de forma también hacer 2 o 3 puntos hemostáticos, luego puntos simples. Es otro punto que deben de practicarlo también, ¿no? Y conocer este punto cruz o hemostático. Son los puntos que mayormente más utilizados se deben llegar a practicar. Ustedes van a ir aprendiendo más, pero estos puntos quiero que mañana lo practiquen y vayan mostrando. Empezando primero el punto discontinuo simple, el punto continuo simple, el punto Sarnoff y el punto cruz hemostático. Son 4 puntos, ¿no? Ahora, cuando esté indicado y se procede el retiro de puntos, una vez que ustedes han realizado el punto, ya sea de estos 4 puntos, ya debe de hacerse curación día por medio, evitar que no haya un proceso infeccioso y esto no, la herida se llegue a cicatrizar por primera intención y va de forma satisfactoria, o sea que ha habido con una evolución favorable, debemos de retirar el punto, porque puntos que son externos son puntos no absorbibles, ¿no? Y los que se han hecho no absorbibles, entonces el retiro de punto de la sutura, el retiro de grampas, o dependiendo, a veces se han hecho en el primero que hemos hablado, simple con micropor o con grampitas, entonces hay que hacer el debido retiro. Y ese tiempo determinado es de 7 hasta 10 días, ¿no? A su vez, vamos a mencionar también la postura de los apósitos. Una vez que ustedes los realizan el punto, ya está aproximado la herida, se ha hecho la aproximación, luego hay que hacer una limpieza, o sea, la curación de heridas. Habíamos quedado de la parte de la herida, que es ir a la parte distante, ¿no? O sea, de la parte central hacia la parte externa, luego ya colocarlo y cubrir, ¿no? Tienen que cubrir con apósito, luego con una cinta quirúrgica, ¿no? Y así, dependiendo de la diferente región del cuerpo que se ha producido la herida, ¿no? Tiene que estar bien fijado, bien protegido y así de forma correctamente y cumplir con la sutura, con la curación respectiva y protección, ¿no? Con apósito o con gasa, dependiendo de la herida, ¿no? Si es una herida, digamos, profunda, superficial. Y también ya después usted puede complementar una vez que se ha hecho este procedimiento con analgésicos, antiinflamatorios, y dependiendo si la herida es una herida sucia, habíamos hablado de heridas limpias, sucias, y iniciar el antibiótico correspondiente para que no se complique esta herida con un proceso infeccioso. Bueno, esa es la parte que quería explicarles previo a la práctica que mañana vamos a tener. Luego también vamos a hablar eh, de vendajes, ¿no? Vamos a continuar con vendajes. Unos suturan, otros van a hacer vendajes. Para el día de mañana también hay que traer los tipos vamos a realizar tipos de vendaje, ¿no? Entonces, acá vamos a irnos. Eh, Vendaje y movilización. Vendajes y movilización, ¿no? Aparte del apósito y las gasas, hay que ver también en procesos, por ejemplo, en fracturas internas o fracturas externas de la emergencia. De inmediato ser trasladados cuando son fracturas externas. A su vez también tienen hemorragias. Usted se les ha visto cómo puede hacer el tratamiento inmediato y provisorio en primeros auxilios para calmar el tipo de hemorragia, ¿no? Ya sea una hemorragia arterial, venosa o capilar. La arterial y la venosa es un poco complicado de manejarlo, pese que la capilar es de menos, el manejo es
mucho más factible, ¿no? Vamos a hablar esto de vendajes y movilizaciones, que es una práctica muy importante que ustedes también deben llegar a adquirirlos. ¿Cuál es la función de vendaje y movilización? O sea, que estamos tratando de conseguir esto, que son unos, con relación al material, son unos ligaduras o procedimientos que hacen que tiras de lienzo o otros materiales con el fin de qué? De envolverlo, ¿no? Como pueden ver, va envolviendo a la herida y esto así de esa forma o envolviendo a las extremidades o partes del cuerpo humano lesionados, ¿no? Inclusive aquí puede ser un apósito, una gasa. Después de eso, para sujetarlo mucho mejor, hay que colocarlo con una venda, ¿no? Una venda. Entonces, esa venda en primeros auxilios se usa especialmente en casos de ¿qué? Heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. Entonces, el vendaje se utiliza ¿para qué? ¿Con qué fin utilizamos este vendaje? Sujetar apósitos, ya les había dicho, fijar entablillados y fijar articulaciones. Si es una legión que se ha producido una esguince, entonces la inmovilización es muy importante, fijarlo y así de esa forma trasladarlo. Después de eso descartar ya en la parte de la atención eh, intrahospitalaria, sacar una plaquita de rayos X, ¿no? Dependiendo de la región que ha sufrido la lesión. Clases de vendaje, ¿no? Vayan trayendo, organizándose entre grupos. Les había mencionado que tienen que traer los tipos, ¿no? De las clases de vendaje, unas vendas de gasa, hay vendas elásticas, hay vendas de yeso, es una venda de yeso, en el cual ustedes les voy a explicar mañana, este venda de yeso en una agua caliente a una temperatura adecuada. Lo primero es que tienen que laminar, inclusive hacer laminar vendas de algodón, esa venda de algodón. Después se coloca todavía el venda de yeso, una venda de yeso por la parte posterior y después de la parte posterior recién se puede sujetarlo con la venda de gas, ¿no? De manera práctica, vamos a explicarles esto. Pero estas vendas quisiera que mañana traigan vendas de yeso, una venda elástica, una venda de gasa, un rollo de algodón en el cual vamos a empezar a laminar. Les voy a explicar cómo tienen que laminar, ¿no? Porque les voy a decir, laminámelo, entonces ustedes no van a estar, no van a saber qué es laminar, ¿no? Y para qué. La primero, ¿dónde se debe aplicar cuando están en emergencia? Vamos a inmovilizar con venda de yeso parte posterior, va a decir. Entonces ustedes ya van a tener una idea y van a ver, ¿no? Es necesario también tener, les ha dicho, guantecitos, unos guantes, luego para la parte de desinfección, ¿no? Ahí están las vendas, pueden ser vendas elásticas, vendas triangulares, unas gasas estériles, vendas de gasa, hasta la curita es un simple venda, ¿no? Que se va utilizando, ¿no? Y esto con el fin de ver, digamos, en la parte práctica, todo eso, vamos a realizarlo a la región que corresponde y cómo podemos utilizar. Por ejemplo, ahí está, eh, el uso del vendaje, ¿no? A nivel de miembro inferior. Este es un venda triangular que está haciendo, entonces va vendándose y en la parte se va a llegar a amasar y sujetar. Ahí es otra venda, y aquí es otro tipo de vendaje, y aquí es una venda de sujeción con venda elástica, inclusive aquí abajo en la parte inferior también estamos haciendo un venda con venda de gasa. Podemos hacer con una venda de yeso, parte posterior, previo vendando con laminado con algodón, luego colocar con venda posterior de yeso y luego sujetándole con venda de gasa, ¿no?
el uso del vendaje triangular a nivel de tórax. Vamos a usar, inclusive hay un vendaje en 8, o sea, vendaje en 8 muchas veces se utiliza para qué? Si hay una fractura a nivel de clavícula, a nivel de tórax, a nivel de miembro inferior, hay a veces a nivel lesión del hombro, ¿no? En esguince, por ejemplo, esguince, a nivel, hay una subluxación acromio clavicular que se llama, entonces van utilizando este tipo de vendaje. En miembro superior, ¿no? Puede haber una fractura, por ejemplo, una fractura de colles, entonces se hace un vendaje en cabestrillo, ¿no? Cabestrillo para miembro superior, ¿no? Una venda triangular, sujetarlo por el cuello y así de esa forma hacer el vendaje, ¿no? Una venda de miembro inferior a nivel eh, de la muñeca y luego mantener y fijarlo con una venda de cabestrillo, ¿no? Entonces, estos en qué formas van en caso de utilizar para sostén de la mano, brazo, antebrazo, también puede utilizar en heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones, ¿no? Vayamos ahora a ver otros tipos, ¿no? Hasta a nivel, digamos, de la región facial, si hay una fractura de mandíbula inferior, pues puede realizarse esta vendaje, ¿no? ¿No? Esto es en vendaje a nivel de mandíbula inferior o a nivel nasal, en región articulares, ¿no? En región articular del cuello, en región articular de la rodilla, por ejemplo, se puede hacer este tipo de vendaje, vendaje en codos y rodilla, ¿no? En región articular. Vendajes en tobillo y pie. Inclusive se puede improvisar, ¿no? Con el botas. Y aquí está un vendaje con yeso, ¿no? Que primero se hace la parte posterior con yeso. Primero se hace con... Se lamina el algodón, luego se va vendando hasta un pequeño porcentaje. Luego se coloca la venda de yeso a la parte posterior, como, como si estuviéramos entablillando, y luego encima vendarlo con venda de gas, ¿no? Eso es lo que se realiza a veces para transportar y así movilizar y transportar de forma segura. Vendajes en la mano y dedos, ¿no? Vendaje en la mano, en el dedo, pueden ser de forma triangular, aquí está el apósito, la gasa, luego vendarlo en forma triangular, ¿no? Entonces aquí está lo primero, la técnica. El primer paso, segundo paso, tercero y al final el cuarto. Prácticamente está vendar, ¿no? En forma triangular. O vendar un solo dedo, ¿no? Y vendajes en los ojos, vendajos allí a nivel facial en casos de fractura de mandíbula inferior. Ahí está el vendaje a nivel del cuello, ¿no? Vendaje del cuello. A esto del vendaje a nivel del cefálico, de la cabeza, lo llaman también vendaje de capulina, ¿no? Inmovilizaciones, ¿no? Vendaje en cabestrillo, en hombro y en brazo. ¿No? La inmovilización debe ser, si digamos hay una herida, por ejemplo, miembro inferior, miembro superior, primero tiene que hacerse lo que habíamos pasado clases, compresión directa, la segunda gasa, tercera gasa, y luego hacer el debido vendaje, luego movilizarlo, ¿no? Con una superficie fija, ¿no? Y así de esa forma trasladar a nuestro paciente, ¿no? Al inmovilizar, sostenga el área lesionada con ambos lados,
evitar de que tenga menos movimiento posible, ¿no? Esos son vendajes, ¿no? Ahora también podemos utilizar, pueden traer cartones, los cartoncitos y hacerlo debido corte o y empezar colocar aquí, por ejemplo, para que no sea molestoso o sea más estético, se coloca algodón, ¿no? Algodón, luego el cartón y luego se venda con vendas de gasa o vendas elásticas y así de esa forma entablillar, ¿no? Y fijar que no exista menos movimiento y así trasladar, ¿no? Para evitar hasta no descartar que haya una fractura, ¿no? Hasta el momento que has recibido un golpe, has sufrido una caída, nosotros la primera sospecha es que hay una fractura, hay una lesión del tejido óseo y tenemos que llevarlo y trasladarlo haciendo un entablillado adecuado, ¿no? Como manera de primeros auxilios. Una vez que está entablillado, llevan a placa de rayos X y ahí determinar, no hay lesión ósea o hay lesión ósea y, y posterior a esto ya harán otro tipo de tratamiento, ¿no? Eso sería, bueno, queridos universitarios, el día de mañana los realizamos la parte práctica y traer por favor su equipo de sutura y los tipos de las clases de vendaje, ¿no? Y así lo vamos a hacer entre pares, ustedes, uno va a ser médico y el otro accidentado, o uno primero que le está haciendo la atención de primeros auxilios y tienen que empezar a adquirir estabilidad, ¿no? Otra cosa es de que sí saben hacer, o sea, sí saben la parte teórica que estamos pasando, pero otra cosa es actuar en el momento y el saber hacer, ¿no? Hay que saber hacer, esa es la parte de la simulación y la parte, digamos, de adquirir estabilidad, ¿no? Estabilidad, hacer un vendaje adecuado. Y el vendaje, por ejemplo, tampoco tiene que ser muy suelto, o sea, o muy ajustado, que también tiene que haber la circulación sanguínea, ¿no? Eso el día de mañana vamos a ver. Hay otros que por nerviosismo, bien sujetados lo harían, ¿no? Tiene que ser un término medio. Hay que ver también si hay una buena perfusión distal, ¿no? Y está buena, la circulación sanguínea está normal. El objetivo es ver y hacer un buen vendaje para un debido traslado, ¿no? O entablillarlo también. Traigan cartoncitos, traigan también tijera, que aquí no está. Tijera tienen que traer y vamos a empezar a entablillar, dependiendo miembro superior, miembro inferior, hacer el cabestrillo, así de manera práctica. Y ahí estamos adelantándonos con esta parte teórica. Y si hay algunas correcciones, todo vamos a ir realizando en ese momento, ¿no? Bueno, hasta el día de mañana, jóvenes. Muchas gracias y traigan para que ustedes no se haga el material más, traigan en grupo, ¿no? Y vamos a ir practicando de pares, ¿no? Bueno, hasta luego, jóvenes.